Bienvenidos nuevamente a estos videos donde resolvemos los ejercicios de las Olimpiadas Argentinas de Ciencia Junior nivel 2. En el video de hoy vamos a resolver el ejercicio 45 que dice lo siguiente. Teniendo en cuenta los datos presentados en la tabla 5, esta tabla que vemos en pantalla, responde las siguientes series de actividades. Bueno, acá como vemos nos está dando de datos el calor latente de vaporización del agua, el calor latente de fusión del agua, el calor específico del agua, el calor específico del hielo y el calor específico del vapor de agua. Comencemos entonces con el ítem A, que dice: a una atmósfera de presión, ¿cuánto calor se requiere para evaporar 0,5 kilogramos de agua totalmente líquida que inicialmente se encuentra a 100 grados centígrados? Entonces lo primero que hacemos es sacar los datos que tenemos del ejercicio. Tenemos de datos la presión, que es una atmósfera. Me pide averiguar la cantidad de calor para evaporar 0,5 kilogramos, o sea, la masa del agua líquida en este caso, que se encontraba a una temperatura de 100 grados centígrados. Entonces acá debemos tener en cuenta dos fórmulas clave. La fórmula para hallar el calor para cuando hay un cambio de temperatura, pero sin que haya cambios de fase, que es la siguiente, que nos dice que la cantidad de calor que se necesita es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Y la otra fórmula es para hallar el calor, pero cuando hay un cambio de fase, que en este caso es el calor es igual a la masa por el calor latente L, que puede ser de vaporización o de fusión. Para el caso del problema número 1, como vemos en pantalla, el agua está en su punto de ebullición porque dice que se encuentra a 100 grados centígrados y a una atmósfera de presión. En este caso el calor solo se utiliza para el cambio de fase, es decir, de líquido a vapor, y vamos a usar esta fórmula que tenemos acá en pantalla, es decir, la fórmula para hallar la cantidad de calor que se necesita para que cambie de fase. Recordemos que el calor latente, en este caso de vaporización del agua, es de 2260 Joule sobre gramos. Esa es la unidad medida. Es decir, que nuestra masa debe estar en esa unidad para que después se puedan cancelar y la cantidad de calor que se necesita me quede en Joule. Entonces debemos pasar kilogramos a gramos. Multiplicamos y establecemos nuestra relación sabiendo que en 1 kilogramo hay 1000 gramos. Si hago esta operación matemática, 0,5 por 1000 me va a dar 500 gramos, ya que kilogramos se cancela con kilogramos y el resultado me queda en gramos. Ahora sí puedo reemplazar los datos en la fórmula y me queda que la cantidad de calor va a ser igual a la masa, que son 500 gramos por el calor latente de vaporización, que es de 2260 Joule sobre gramos. Hago esa multiplicación y me va a quedar un total de 1.130.000 y la unidad me va a quedar Joule, ya que gramo que multiplica se cancela con gramos que dividen y me queda en Joule. Este va a ser nuestro resultado. Ahora resolveremos el ítem B, que dice: si se parte de una muestra de 450 gramos de agua que se encuentra a una presión de una atmósfera y una temperatura de 50 grados centígrados, ¿cuánto calor se pondrá en juego para elevar su temperatura en 60 grados centígrados? Acá hay que tener en cuenta que la temperatura final no es que se calienta hasta los 60 grados, sino que en 60 grados, es decir, que la temperatura final va a ser igual a la temperatura inicial, los 50 grados centígrados, más los 60 grados centígrados, y esto me da 110 grados. Bien, entonces temperatura inicial 50 grados centígrados y temperatura final son los 110 grados centígrados. Acá debemos ver que el proceso tiene 3 etapas, porque el agua, si se calienta hasta los 100 grados,
el agua a esa temperatura hierve. Luego de eso viene un cambio de fase, entonces pasando los 100 grados se convierte en vapor de agua. Entonces vamos a tener 3 etapas. La primera etapa entonces será el calentamiento del agua, que va desde los 50 grados hasta los 100 grados. La segunda etapa será el cambio de fase que ocurre ahí, ya que recordemos que el cambio de fase se produce a una temperatura constante. En este caso, cuando el agua llega a su punto de ebullición, son los 100 grados, empieza a cambiar de fase. Luego tenemos la tercera etapa, que será el calentamiento del vapor de agua, en este caso, que va desde los 100 grados hasta llegar a la temperatura final, que son los 110 grados Celsius. Bien, antes de iniciar entonces pasamos las temperaturas a Kelvin, donde vamos a tener que la temperatura inicial de 50 grados centígrados lo sumamos 273 y nos da 323 Kelvin. Lo mismo hacemos con la temperatura final, que son 110 grados centígrados más 273 me da 383 Kelvin. Igual lo mismo después, si queremos pasar 100 grados centígrados a Kelvin, le sumamos 273 y me va a dar 373 Kelvin. Entonces lo primero que tenemos que hallar es el calentamiento del agua, que va desde los 50 a los 100 grados. En este caso vamos a usar la fórmula que nos dice que la cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. La cantidad de calor que se necesita para calentar el agua hasta los 100 grados van a ser la masa, que era 450 gramos, por el calor específico del agua, que en este caso en la tabla de arriba nos daba el dato que es de 4,18 Joule sobre gramos por Kelvin, sería la unidad de medida, por la variación de la temperatura final, que era los 100 grados Celsius, que son 373 menos la temperatura inicial, que era 50 grados Celsius, que son 323 Kelvin. Listo. Ahora hago todo eso y la cantidad de calor va a ser igual a 450 por 4,18 por 50, me va a dar un igual a 94.050 Joule. Ese va a ser mi resultado. Recuerden que gramos se cancela con gramos y Kelvin con Kelvin y me queda en Joule. Voy a necesitar entonces 94.050 Joule para calentar el agua desde los 50 grados hasta los 100 grados. Bien, entonces ahora pasamos a la segunda etapa, que es el cambio de fase que se produce a los 100 grados, cuando el agua empieza a evaporarse. Entonces en este caso vamos a usar la fórmula para hallar el calor cuando ocurre un cambio de fase, que era la siguiente. La cantidad de calor era igual a la masa por el calor latente, en este caso de vaporización. Entonces esto va a ser igual, la masa vale 450 gramos por el calor latente de vaporización del agua, es de 2260 Joule sobre gramo. Entonces si hacemos 450 gramos por 2260 Joule, me va a dar una cantidad de calor, o sea el calor 2, en este caso la cantidad de calor va a ser igual a 1.017.000 Joule, ya que gramo se me cancela con gramo. Esa va a ser la cantidad de calor entonces que voy a necesitar para que el agua se vaporice. Ahora sí vamos a la tercera etapa del ejercicio, que sería el calentamiento del vapor desde los 100 a los 110 grados centígrados. Para este caso también vamos a usar la fórmula para hallar la cantidad de calor, entonces que va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Entonces la cantidad de calor, vamos a ponerle 3, va a ser igual. La masa era de 450 gramos por el calor específico, en este caso del vapor. Si miramos nuestra tabla de arriba vamos a ver que es de 2,01 Joule sobre gramos por Kelvin. Multiplicado la variación de la temperatura final, que era los 110 grados Celsius, que son 383 Kelvin, menos 100 grados Celsius, que pasado a Kelvin era 373 Kelvin. 383 menos 373, acá me da 10 Kelvin. Entonces hago 450 por 2,01 por 10. Esto me va a dar un igual a
9045 Joule, ya que, recordemos, gramos se cancela con gramos y Kelvin con Kelvin, y me quedan Joule. Esa va a ser entonces la cantidad de calor que necesito para calentar el vapor, desde los 100 grados centígrados hasta los 110. Ahora sí voy a calcular entonces el calor total que voy a necesitar para elevar la temperatura en 60 grados, es decir, desde los 50 hasta los 110 grados centígrados, que va a ser nada más que el calor total va a ser igual a la suma de cada uno de los calor que necesité en cada una de las etapas. Q1 más Q2 más la cantidad de calor en la etapa 3. Entonces, cantidad de calor total que voy a necesitar va a ser 94.050 Joule que necesité para la primera etapa, más la segunda que fue de 1.017.000 Joule, más la tercera etapa que necesité 9.045 Joule. Si hago todo esto, me da que la cantidad de calor que necesito para todo este proceso va a ser de 1.000.000, sumo todo esto y me da 1.120.095 Joule. Esa va a ser entonces la cantidad de calor que debe ser entregado en este caso para realizar todo este proceso. Continuamos ahora entonces con el ítem C, que dice: si se parte de una muestra de 450 gramos de agua que se encuentra a una presión de una atmósfera y temperatura de 50 grados centígrados, ¿cuánto calor se pondrá en juego para reducir su temperatura en 60 grados? Acá tenemos algo similar, pero en vez de una absorción de calor, es decir, de un calor positivo, nos va a dar un calor negativo porque tenemos que reducir la temperatura. Temperatura inicial van a ser los 50 grados y la temperatura final va a ser llevar desde los 50, restarle 60, es decir que tengo que llegar hasta los menos 10 grados centígrados. Esa va a ser mi temperatura final. Como vemos acá de nuevo, el proceso va a tener 3 etapas porque el agua, recordemos que se congela a los 0 grados centígrados. Entonces la primera etapa consistirá en el enfriamiento del agua, que va desde los 50 grados centígrados hasta los 0 grados centígrados. En la segunda etapa se va a producir, cuando llegue a los 0 grados centígrados, el cambio de fase. Es decir, que el agua, en este caso, va a pasar del estado líquido al estado sólido. Luego, en la tercera etapa va a ser el enfriamiento del sólido. En este caso, el agua se va a convertir, ya va a estar en hielo y se va a enfriar desde los 0 grados hasta los menos 10 grados centígrados. Recordemos que para pasar estas temperaturas de grados centígrados a grado Kelvin, simplemente le sumo 273. Entonces, los 50 grados centígrados le sumo 273 y lo paso a Kelvin, me da 323 Kelvin. Lo mismo hago con los 0 grados centígrados, le sumo 273 y me da 273 Kelvin. Y lo mismo hago con los menos 10 grados centígrados, le sumo 273 y me va a dar 263 Kelvin. Entonces, en este caso, el procedimiento va a ser similar al ejercicio anterior, solamente como el calor debe ser extraído, los valores van a ser negativos. Entonces, hallemos la cantidad de calor 1, que va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Entonces, reemplazamos valores. La masa es de 450 gramos por el calor específico del agua, que es 4,18 Joule sobre gramos por Kelvin, por la variación de la temperatura, que es temperatura final, que en este caso es 0 grados centígrados, que recuerden que 0 grados centígrados pasado a Kelvin son 273, menos la temperatura inicial, que son 50, que equivalen a 323 Kelvin. Entonces hago primero esta diferencia de temperatura y eso me da un igual a menos 50 Kelvin. Ahora sí hago 450 por 4,18 por menos 50 y el calor 1 me va a dar un igual a menos 94.050 Joule. Esa va a ser la cantidad de calor que yo le tengo que extraer en este caso para que
se enfríe el agua, que pase desde los 50 a los 0 grados Celsius. Ahora sí, entonces pasamos a la parte 2, a la segunda etapa, que en este caso sería el cambio de fase, que sería la solidificación que se produce a los 0 grados centígrados. Entonces el calor 2 va a ser igual a la masa por el calor latente, en este caso de fusión, LF. Acá recordemos como el ejercicio nos dice que es un calor extraído, es decir, para reducir la temperatura en 60 grados se trata de un calor de extracción, un calor extraído. Por eso en este caso la fórmula va con el signo negativo. Entonces acá reemplazamos dato y ponemos menos la masa, que es 450 gramos, por el calor latente de fusión, que recordemos que está en la tablita de arriba y que en este caso para el agua era de 334 joule sobre gramos. Entonces esto me va a dar un igual de menos 150.300 joule. Recordemos que gramos se cancela con gramo y me queda en joule. Entonces ese va a ser el calor extraído en la segunda etapa. Es decir, la cantidad de calor que hay que extraerle al sistema para que, en este caso, se solidifique, llegue a los 0 grados centígrados y ocurra el cambio de fase. Ahora sí vamos entonces a la tercera etapa, que sería el enfriamiento del hielo desde los 0 grados hasta los menos 10 grados. Bien, acá de nuevo tenemos que usar la fórmula que nos da el calor específico, que nos dice que la cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Recuerden que la fórmula que tiene el dato del calor latente solo se utiliza cuando hay un cambio de fase, porque en ese caso la temperatura se mantiene constante. Entonces reemplazo los datos y masa es 450 gramos, calor específico es de hielo es de 2,09 joule sobre gramos por Kelvin por la variación de la temperatura. Temperatura final, que sería los menos 10 grados centígrados, que serían 263 Kelvin, menos la temperatura inicial, que sería 0 grados centígrados, que serían 273 Kelvin. Si hago esta resta, da menos 10 Kelvin. Ahora sí hago 450 por 2,09 por menos 10 y el calor para la etapa 3, la cantidad de calor va a ser de menos 9.405 joule. Esa va a ser entonces la cantidad de calor para enfriar el hielo desde los 0 grados hasta los menos 10 grados. Ahora sí podemos calcular el calor total, que va a ser igual a la suma de cada una de las cantidades de calor. Q1 más Q2 más Q3. Entonces el calor total va a ser igual a la cantidad de calor en la etapa 1, que fue de menos 94.050 joule, más la cantidad de calor en la etapa 2, que es de menos 150.300 joule, más la cantidad de calor en la etapa 3, que va a ser de menos 9.405 joule. Y esto me va a dar una cantidad de calor total de menos 253.755 joule, que deben ser extraídos para reducir la temperatura en 60 grados, es decir, llevarla desde los 50 hasta los menos 10 grados centígrados. Esta es la cantidad de calor entonces que debo extraer al sistema. Ahora sí vamos con el ítem D, que dice: selecciona una palabra de cada conjunto para que el siguiente texto sea correcto. Dice: para elevar 60 grados centígrados la temperatura de la muestra de los incisos B y C, se deben entregar calor / extraer calor de ella.
Luego de hacerlo, la muestra se encontrará en estado sólido, líquido, gaseoso. Se debe, en este caso, entregar calor de ella y luego de hacerlo, la muestra estará en estado, en este caso, gaseoso. Bien, después dice, por otro lado, para disminuir 60 grados Celsius la temperatura de la muestra, ¿se debe entregar calor? No, se debe extraer calor de ella y luego de hacerlo la muestra se encontrará en estado sólido como vimos. Bien, entonces dice, la cantidad de calor puesta en juego en ambas situaciones es la misma, no es la misma, ya que el calor específico, el calor latente de vaporización y de fusión son distintos. En este caso, como vimos, la cantidad de calor en ambas situaciones no es la misma. No es la misma, ya que tanto el calor latente de vaporización y de fusión eran distintos. Entonces el ejercicio va a quedar así. Para elevar 60 grados centígrados la temperatura de la muestra de los incisos B y C, se debe entregar calor a ella. Luego de hacerlo, la muestra se encontrará en estado gaseoso. Por otro lado, para disminuir 60 grados centígrados la temperatura de la muestra, se debe extraer calor de ella. Luego de hacerlo, la muestra se encontrará en estado sólido. La cantidad de calor puesta en juego en ambas situaciones no es la misma, ya que el calor latente de vaporización y de fusión son distintos.